nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes. Vamos hoy con Mateo capítulo 2, versículo 13 y siguientes, y en una historia que tenemos que he titulado este tema: La Sagrada Familia huye a Egipto. Mateo 2, versículo 13. La Sagrada Familia huye a Egipto. Poco se habla sobre estas situaciones tan duras, tan difíciles, turbulentas en la Navidad. En la Navidad solamente se habla de fiesta, jolgorio, pero vamos a mirar que Jesucristo vino a un mundo que le fue hostil desde el mismo nacimiento. Y lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad en él. Si algo garantizó el Señor Jesucristo fue la aflicción, pero también Él garantizó que de todas nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor, dice Salmo 34:19. Y desde su ingreso al mundo, nuestro Salvador Jesucristo enfrentó persecuciones, peligros, amenazas, pero Dios le habría de preservar siempre, porque vino al cumplimiento de un encargo y de una misión. Isaías 6 dice, 8: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Pero dijo Jesús en la eternidad, parafraseando lo que se decía en el cielo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, pero el hombre se nos va a desviar. ¿Y a quién enviaré para el rescate? ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo hablaba. Y Jesucristo dice: heme aquí, envíame a mí. Dice palabras tomadas de Isaías, citadas por el evangelista San Juan en el capítulo 12, versículo 48. Heme aquí, envíame a mí. Desde que entró fue perseguido, hubo amenazas de muerte, pero Dios preservaría siempre su vida hasta el objetivo que vino a cumplir, la misión y el encargo. A eso vino. Y muchos enemigos del cristianismo le han calumniado a través de toda la historia. Han calumniado a nuestro Salvador con unas historias perversas, atribuyéndole las peores herejías y diabólicas mentiras, afirmando que Jesús fue a Egipto, donde aprendió y tuvo conocimiento de poderes milagrosos que luego utilizó. Fue a su tierra para utilizarlas con milagros y prodigios.
proclamándose Dios. Observe la barbaridad. Esto ha sido dicho históricamente. El Talmud, que es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía y acerca de la religión, de la ley y de las tradiciones, dice: 10 medidas de brujería descendieron al mundo. Egipto recibió 9 y el resto del mundo la otra. Orígenes, que fue uno de los primeros padres de la Iglesia en el siglo III, en sus escritos contra Celso desvirtuó totalmente todas estas porquerías, porque Celso era uno de los opositores y escribe Orígenes contra Celso. Jesús entró a Egipto siendo un bebé y salió de allí siendo un niño. Vamos a mirar entonces en el capítulo 2, versículo 13, que después que partieron ellos, he aquí, es decir, después de que partieron los reyes magos, los magos de Oriente, como lo llama Mateo. Yo les sigo diciendo los reyes magos, porque como les he dicho, reyes andarán al resplandor de su nacimiento, y los reyes que vimos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fueron estos magos. La tradición les ha dicho así, no hay problema decirles así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Obsérvalo. Después que los reyes magos, después de que los magos le adoraron, le rindieron tributo, por segunda vez aparece el ángel de Dios en sueños a José con instrucciones urgentes. La palabra traducida del hebreo hace un énfasis, es un hebraísmo que denota una urgencia. La orden: toma al niño, a su madre y huye. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece. Hay varios verbos allí: toma, huye y permanece. Entonces sale con estas instrucciones precisas y él de inmediato obedece. Vemos un hombre obediente, un hombre sujeto a nuestro Dios, un hombre manso y humilde de corazón. Había un peligro. Herodes busca al niño para matarlo. Esa era la razón. Recibió adoración, nació en aquel pesebre, en aquel establo, y reyes llegaron a visitarle con regalos como el incienso, la mirra y el oro, y ya lo hemos visto. El incienso, las oraciones tuyas, las mías y de las de todo creyente en nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay oraciones a Mahoma o a Buda o a otros, son las oraciones a nuestro Dios, porque lo que yo explico, enseño, predico y proclamo es la palabra de Dios, escrita y compendiada en las Sagradas Escrituras llamadas Biblia. No son los Vedas ni ningún otro libro, ni el Corán. Y entonces vienen y le adoran. La causa de esta orden era que la ira de Dios la ira de Satanás se había desatado, manifestándose en la ira de Herodes por celo, por temor a que le corrieran la silla del rey. Y Satanás tenía presente que había una sentencia contra él desde el huerto del Edén. Recuerde que le dijo: el hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El calcañar, dice la Reina Valera, el talón te herirá en la cabeza. Por eso fue que Satanás mató a Abel. Se puso a mirar a los dos, y aquí el hijo de la mujer me va a matar, ¿cuál será? Miró a los dos, y este hace lo que le da la gana, este hace las cosas a su manera y este las hace a la manera de Dios. Entró en el que no obedecía a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración fue enseñada por Dios y los sacrificios de reconciliación y de paz fueron enseñados por Dios a Adán y Eva, y ellos lo enseñaron a sus hijos, aunque no dice ahí en la Biblia. Por conducta concluyente vemos que se presentaron a llevar
ofrenda a Dios, y el uno entregó el sacrificio de un cordero y el otro frutas y verduras. Y Dios no está demandando tu trabajo, Dios está demandando tu obediencia, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Unos dicen, no es que le dio frutas podridas, no. Dice que lo más bueno de lo que él cosechó lo entregó. Dios no está pidiendo tu esfuerzo ni tu trabajo, Dios está pidiendo que le creas y que le obedezcas. Entonces, por eso fue que mató a Abel, pero pensaría Satanás, he triunfado, ya el hijo de la mujer ya no hay que quien me destruya y quien me golpee y quien me lastime, porque el que me había de hacerlo, acabé con él, Abel, y quedó Caín, pero Dios levantó otro hijo llamado Set. Entonces viene y los planes de Dios no los frustra absolutamente nadie. Dios es el eterno, Dios es el soberano. Pretende acabar con los planes de Dios, y de nuevo en Egipto hace una gran matanza. Y aquí, cuando nace Moisés, he aquí un Moisés superior al primero, salvado de las aguas. La inmediata obediencia de José, en el versículo 14, nos dice que José de inmediato se levantó, tomó al niño, tomó a la madre, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lo tomó de inmediato al niño y a la madre. Notamos que Dios no es un espectador en la vida de Jesús ni en la nuestra. Dios obra en la profecía y en el cumplimiento cabal de ella. Dios es el que escribe la historia con la debida anticipación, y Dios controla la historia. Dios interfirió en José para que recibiera a María, interfirió en él para la huida a Egipto, interfirió con los magos para que fueran a adorar al rey, y para que burlaran a Herodes el perverso, para que regresaran la Sagrada Familia a la tierra de Israel y para establecerse en Nazaret. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como lo dice Efesios 1:11. Recordemos que todo procede según el plan eterno de Dios, y nos dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José obedeció para ir a Egipto y para permanecer ahí. No solamente obedeció para ir, él le gustó mucho el paisaje, el trabajo y lo que había, no, obedeció en estar allá un tiempo, y cuando Dios le dio la orden de regresar, así lo hizo también, hasta nueva orden. Los mandamientos divinos se cumplen inexorablemente. El cumplimiento profético nos dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo dice en Oseas 11:1, y se refiere a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es un hecho histórico, lo que significa que Israel es un tipo de Cristo en cuanto al llamamiento y propósito para dar a conocer al verdadero Dios. Pero Israel, siervo de Dios, no cumplió. Israel fue levantado, Dios levantó un pueblo para darse a conocer a la humanidad. ¿Para qué escogió Dios al pueblo de Israel? Para que Israel diera a conocer a Yahvé o a Jehová, que es lo mismo, al mundo entero. Pero Israel no se ha preocupado nunca, no ha sido proselitista, no, es decir, prosélito es uno que viene y se convierte. Un proselitismo religioso o político es ganar adeptos para la causa. Israel no cumplió. Entonces Dios envía al verdadero siervo. Recuerda cuando estudiamos el libro de Isaías que cuando Dios habla del siervo se refiere muchas veces al pueblo de Israel, en otras ocasiones se refiere a Ciro, el libertador, el que dio la orden para que el pueblo
saliera de nuevo para Judá, el pueblo de Judá saliera de nuevo para sus tierras. En ocasiones se refiere al pueblo rebelde, incrédulo, ciego y sordo, como lo dice Isaías 42, y en otras ocasiones al verdadero siervo, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien la voluntad de Dios será prosperada, como lo dice Isaías 53:10. El verdadero siervo que toma el mismo nombre, el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios, y no solo eso, sino que lo llama Jesurún, que significa el que es recto. Cuando Israel fue a Egipto, Jesús, la simiente santa, la simiente prometida, fue a Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, Jesús salió de Egipto. Israel y Jesús permanecen ligados. Lo que Israel debía hacer, obedecer a Dios, no lo logró, pero sí lo logró nuestro Señor Jesucristo. Dios quería que Israel lo hiciera, entonces envía al Mesías, a su Hijo unigénito, y el que es llamado también Israel. Ahí vamos entendiendo por qué el siervo de Dios se llama Israel y el siervo de Dios es Jesús y también se le llama Israel. Miramos atrás a la desobediencia de Israel y miramos adelante al total sometimiento y obediencia de el Mesías, lo que significa que Isaías 11:1 se cumple total y cabalmente en nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió que de Egipto llamé a mi hijo cuando fue liberado su pueblo, pero Jesús fue a Egipto como cuando Israel descendió a Egipto, porque había una gran hambruna y llegó Jacob con sus hijos, 70 personas, y allí se establecieron, y después de los hicieron esclavos, y después de 400 años Dios los libertó, como lo dice Isaías 43, 13, 14, por vosotros envié a la liberación de Babilonia. ¿A quién envió? Pues envió a su Hijo Jesucristo. Vayamos en segundo lugar, la matanza de los niños, en el versículo 16 al 18. Herodes era un profesional del crimen. Herodes era un completo perverso. La crueldad y las masacres de este hombre eran incontables. Tenía un prontuario bárbaro. Mató a su esposa Mariamne, como se los he dicho. Mató a su suegra Alejandra. Mató a su primogénito Antípater y a otros 2 de sus hijos, como ya se los había mencionado en el audio anterior, Alejandro y Aristóbulo. Cuando entró a fungir como rey, acabó con el Sanedrín. Sí, inmediatamente subió al trono. Hizo una masacre de 300 oficiales de la corte de manera intempestiva. Era obvio que se inquietara, estaba ebrio de la sangre de todos esos inocentes, estaba ebrio de la crueldad y perversidad. Y entonces nos dice la Escritura que este hombre se deleitaba, era cruel y despiadado. Con la noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vemos que la Escritura nos dice que Él se inquietó e indagó diligentemente sobre el lugar del nacimiento para que acabaran con el niño. Por esto quiso asegurar su muerte, ordenando matar a todos los bebés, a todos los niños menores de 2 años. Todos los estudiosos concluyen que los niños que murieron, los bebés que murieron en esta ocasión no exceden de 30, que fueron entre 20 y 30, porque la población era bastante pequeña. Jeremías escribe poéticamente sobre el llanto de Raquel. Por tiempo miraba yo, ¿y a qué se refiere esto? Pero indagando bien el texto ahora vemos que es una composición poética del profeta Jeremías. Y en el capítulo 31, 15 nos dice sobre el llanto. El llanto dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta
por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Nos dice de nuevo el 15: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 2, capítulo 2, 17. Se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá. ¿A qué se refiere esto? A que no hubo una gran mortandad de niños, sino al cautiverio del pueblo. Cuando fue llevado, vimos que allí dice que tus hijos volverán. Pero nos está diciendo, vimos que Raquel fue enterrada en Ramá, cerca a Belén. Nos está diciendo que Raquel murió cuando murió Benjamín, su último hijo, el pequeño. El profeta Jeremías está diciendo poéticamente que Raquel estaba llorando desde su tumba por la crueldad y la muerte causada cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Raquel fue sepultada allí en Ramá y ahora estaba llorando desde su tumba por la muerte de todos estos infantes, y ahí se cumple de nuevo el llanto de Raquel. Ella lloraba por la muerte de estos infantes que superaba grandemente el dolor del cautiverio. Raquel representa a Israel. Fue sepultada, como decimos ahí, cerca de Belén, en el lugar de la matanza, que nos está diciendo aquí, de los niños, de los bebés, para él cuidar su trono. Era el llanto de los padres que pasaban por ahí, todos los padres, era el llanto de Raquel que lloraba desde la tumba. Entonces hubo una huida a Egipto, de inmediatamente murió, partieron los reyes. El ángel del Señor le dice por sueños que tomara al niño y a su madre, huyera a Egipto y permaneciera allí hasta que Dios le dijera. El peligro era que Herodes en su celo quería matar al niño. Allí fue este hombre manso y humilde de corazón, como lo vemos, con ese sentimiento de justicia mayor al comprendido, porque una justicia que nos habla de compasión y de misericordia tan ausente en todos los seres humanos y tan ausente en el mundo religioso, y lo más doloroso, tan ausente en el mundo creyente, en la iglesia de Dios. Falta de compasión que no debemos nosotros ni vivir, ni patrocinar, ni pasar por alto. Hay una matanza. Herodes ordena, el profesional de la crueldad y la maldad, ordena matar a todos los niños para asegurarse en su trono. Y por último vemos el regreso de la Sagrada Familia y su establecimiento en Nazaret, del versículo 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel por tercera vez. Un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. Hemos visto un hombre visitado por el ángel del Señor en sueños que le da mensajes. El ángel le da ese mensaje a este hombre justo y le dice: levántate, toma al niño y a su madre. De nuevo, primero toma al niño y a su madre y huye. Y ahora le dice: y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Le da la nueva orden. Tanto en su vida este cruel Herodes como en su muerte evidenció que era la encarnación total de la crueldad y de la maldad. El hombre se enfermó gravemente y ordenó, como se los decía también anteriormente, capturar a los más ilustres de la sociedad y los encerró en un coliseo, y ordenó a su hermana, a Salomé, para que los matara cuando él muriera, porque tenía que haber lágrimas en el día de su muerte, así no fueran por él, porque nadie lo iba a llorar. Él, todo su reinado, lo
repartió entre sus 3 hijos. A Arquelao le entregó la parte de Judea, a Antipas la parte de Galilea y a Felipe la región lejana del nordeste. Y Arquelao quiso ser más cruel que el mismo Herodes, quiso ser más Herodes que Herodes. Y de nuevo el ángel del Señor avisa a José que puede regresar a su tierra por la amenaza, porque la amenaza de Herodes había terminado. Cuando obedece, este hombre se levanta y toma al niño y a su madre, y de nuevo es avisado por revelación. Nos dice, pero oyendo, versículo 22, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. El ángel le dice que cambiara. Este era más cruel. Obedece, toma el niño y sale para su tierra. Pero llegando, dice, allí está Arquelao y ese es más cruel que el otro. Y se le indica que vaya a otro lugar y él toma la región y se va a Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces el asunto allí es que ningún profeta nos dice que específicamente que se llamaría concretamente Nazareno. Aquí hay algo que tenemos que dilucidar, a qué se refiere esto que habría de ser Nazareno. Y algunos han tomado Isaías capítulo 11 versículo 1, donde nos dice que del tronco de Isaí saldrá un vástago, que es la palabra en hebreo netzer, que se refiere a su condición humilde, la condición humilde del Salvador, y a la condición despreciada de Nazaret, que el mismo, esto se está refiriendo que sería llamado Nazareno, más bien a la condición despreciada de Nazaret, de una ciudad humilde, tanto que en Juan 1:46 dice, cuando le dicen que de Nazaret que había nacido el Salvador, el Mesías, el Cristo, y dice Natanael, ¿y de Nazaret podrá nacer algo bueno? 1:46 de Juan. Entonces entendemos Nazareno como el humilde y el despreciado. Recuerda Isaías 53, despreciado de los hombres, humillado, y como que escondimos de él el rostro. Jesús fue despreciado. Este mundo en el que nació el Salvador le fue hostil desde su nacimiento. Empezaron las persecuciones, y en su vida vemos cuando inicia su vida pública que Satanás va y lo persigue, y dice, después de que Satanás no logra derrotarlo y hacerle caer en la tentación, dice, y Satanás lo dejó por un poco de tiempo, y después venía para tentarle a través de uno y del otro y del otro y del otro, pero Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dice la palabra que Él fue tentado en todo, en este mundo hostil, perseguido desde su nacimiento, perseguido hasta su muerte, pero nadie le quitó. Él puso su vida y la volvió a tomar para darnos salvación. La Sagrada Familia huyó a Egipto y Jesús siguió los pasos del Israel, porque la voluntad de Dios en Jesucristo sería plenamente prosperada. Mi amado, que la voluntad de Dios sea prosperada en tu vida. En tus fuerzas no lo puedes hacer. Has de rendirte al Señor. Hay momentos donde tenemos que huir del peligro. Hay momentos de grandes persecuciones, de grandes luchas, pero el Señor promete librarnos de todas. El Señor libró a nuestro Señor Jesucristo, pero vino a cumplir con el cometido, con el encargo, con la gran misión de darnos salvación en un mundo cruel, que aun cuando colgaba de una cruz, unos despiadados soldados jugaban dados y se jugaban las ropas del Salvador. ¡Qué insensibilidad! Pero Él te llama a que tengas sensibilidad, compasión, a que le creas, a que te dejes moldear y a que le adores como le adoraron aquellos sabios paganos. Inclina tu rostro allí donde estás, rinde tu vida a nuestro Salvador y dile conmigo: bendito Padre Celestial,
Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi buen Dios. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, de la misericordia, de la humildad, de la compasión, de la bondad, de la fidelidad, de la virtud, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo hermoso, estudiar tu palabra en lo más maravilloso. Te ruego tu bendición, tu favor y tu paz sobre todos y cada uno de tus hijos. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos. Dios, el sufrimiento para el creyente le pule. Jesús de Nazaret, pero el trigo se trillará, pero no para siempre. Y somos ese trigo, la buena semilla, amado Salvador, que ha germinado y queremos llevar mucho fruto para ti. Y el grano de trigo cae en tierra y muere para llevar mucho fruto. Así, Señor, debemos morir al pecado, como Pablo dice, se lo digo, hermanos, que cada día muero. Que cada día, Señor, muramos al egoísmo, la vanidad, el pecado, la soberbia, la prepotencia y la altivez. Jesús, a la incredulidad y la duda. Llénanos de tu paz. Jesús, bendice cada uno de tus hijos, bendice cada familia. Jesús, de siervo de Jesucristo, tu manada pequeña. Bendice nuestra nación, los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, inmorales, impuros, deshonestos. Señor, bendice los que tienen un credo distinto y de manera especial. Oramos por el pueblo de Jerusalén y por su paz. Dios, y por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados. Hasta otra oportunidad.